Hola estudiantes, ¿cómo están? Bueno, hacemos un repaso de la clase uno para aquellos que están un poco atrasados con los trabajos, se fueron incorporando. Este año comenzamos con lo que es literatura histórica, donde vamos a ver cómo a lo largo de la historia argentina la literatura se vio atravesada por la política, por los sucesos históricos y todo lo que fue pasando. Comenzamos hablando de dictadura y censura, especialmente en un área en particular que fueron los cuentos infantiles. La última dictadura cívico-militar y eclesiástico se dio un proceso de, de censura a todo lo que era movimiento artístico que no iba en relación o que no cumplía los valores de los militares, de quienes estaban a cargo del gobierno. Y dentro de ellos incluyeron a muchos cuentos infantiles, como por ejemplo el que estuvimos trabajando, Un elefante ocupa mucho espacio, que cuenta la historia de un grupo de animales de circo que se rebelan contra los dueños del circo y terminan reclamando su libertad. Este cuento, que tal vez para un niño es divertido, es inocente, en la dictadura fue censurado junto a otros tantos cuentos que también están subidos en el Classroom y en el Drive para que elijan uno de ellos y puedan leerlo y explicar por qué ustedes creen que fue censurado. Un elefante ocupa mucho espacio, como dije, fue uno de los cuentos censurados. En este clima de la Junta Militar que se dio de 1976 a 1982, hablamos de dictadura cívico porque tuvo participación civil, es decir, hubo personas que no eran militares ni pertenecían a ninguna fuerza de seguridad que fueron parte del sistema de la dictadura. Militar claramente porque fue impulsado por las Fuerzas Armadas. Eclesiástico porque la Iglesia también tuvo su rol importante en esta etapa en cuanto al ocultamiento y la participación también de todos los hechos atroces que sucedieron. Decimos que es sistemático porque fue un sistema bien organizado que utilizó el aparato del Estado, es decir, que utilizó todas las herramientas del Estado para generar lo que conocemos el terrorismo de Estado, es decir, esta cosa de implementar terror en la sociedad. ¿Cómo se implementaba terror? Bueno, a través de la persecución a aquellos que pensaban diferente, a través de la censura a aquellos elementos, artistas, diarios, opiniones, partidos políticos que se expresaban diferente. A través de la represión se utilizaron diferentes grupos de ataque, por así decirlo, que se encargaron de perseguir y reprimir a aquellos que no cumplían las normas del gobierno militar. Y también se generó en lo económico, para decir algo, un proceso de endeudamiento, donde es en esta etapa que Argentina comienza a adquirir una de las deudas más grandes de la Argentina con diferentes entidades internacionales que después, bueno, van a desencadenar sucesos más adelante, ¿no? Pero lo que a nosotros nos importa en particular en este momento es hablar sobre la censura en lo que es la literatura, ¿no? En cómo este aparato del Estado, este sistema de represión, no discriminó entre diferentes tipos de cuentos, sino que censuraba todo aquello que le pareciera no apropiado, ¿no? Tanto así como en los cuentos infantiles, canciones infantiles, entre otro tipo de obras literarias. En la actividad que ustedes tienen para lo que es esta parte de esta primera clase que hicimos es elegir uno de los cuentos que yo les dejé eh, adjudicado en lo que es el Classroom y en el Drive. Pueden leerlo o escuchar porque está en texto y en audio. Y ahí, una vez que ustedes eligen ese cuento, van a tener que responder a una serie de preguntas, ¿sí? Que traten de explicar más o menos quiénes son los personajes, dónde sucede, qué sucede, cuál es el conflicto, cómo se resuelve, ¿no?
y en base a también a lo que leen poder responder o explicar por qué creen que el cuento que eligieron ustedes fue censurado, que es aquello peligroso que transmite según los militares, ¿no? ¿Cuál es la impresión personal que tienen del cuento? Es decir, qué les parece, si les gustó, si creen que es un cuento que se le leerían a sus hijos, sobrinos, nietos y demás. Y ahí concluiría lo que es la actividad número uno y la clase número uno. Hola estudiantes, ¿cómo están? Bueno, hacemos un repaso de la clase uno para aquellos que están un poco atrasados con los trabajos, se fueron incorporando. Este año comenzamos con lo que es literatura histórica, donde vamos a ver cómo a lo largo de la historia argentina la literatura se vio atravesada por la política, por los sucesos históricos y todo lo que fue pasando.